Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más, presentado y dirigido por Ruth Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio te suena. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa. Buenos días, Getafe. Son las 11:11 de la mañana. Hoy empezamos con una hora de retraso con motivo de la convocatoria de esa rueda de prensa que ofrecía la alcaldesa Sara Hernández esta mañana a las 10 para hablar sobre el uso de la ciudad deportiva y ese conflicto que mantienen el Getafe Club de Fútbol y el Ayuntamiento. Os contaremos en unos minutos qué es lo que ha sucedido allí y lo comentaremos con nuestros tertulianos de los miércoles, Pedro Castro y José Valentín, que ya me acompañan en el estudio esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días. Y arrancamos el programa de hoy rindiendo nuestro particular homenaje a la figura de Pedro Patiño, el albañil y sindicalista que hace 45 años fue asesinado por la Guardia Civil cuando venía desde Leganés a Getafe de repartir panfletos convocando a una huelga general en aquella época. Nos sorprende que Getafe no se haya rendido ningún homenaje a la figura de este sindicalista, que aunque no era nacido en Getafe, sí que pasó la mayor parte de su vida aquí, ya que vino desde su pueblo de Puebla de Almoradí a Getafe con 16 años para trabajar en la construcción. Quería comenzar la tertulia de hoy hablando de este tema, y antes de que nuestros tertulianos nos den las pinceladas de lo que ocurrió aquel día, porque sé que tienen mucha información al respecto, me gustaría dejaros con una cuña en la que os indicamos cómo participar, por si alguno de nuestros oyentes quiere aportar algo de la época o quiere aportarnos alguna información respecto a la figura de Pedro Patiño, que a muchos vecinos del Bercial más jóvenes les sonará porque hay un centro de formación en ese barrio, un centro de la Agencia Local de Empleo y Formación que ha estado operativo durante muchos años y aunque permaneció cerrado durante el mandato de Juan Soler, se ha vuelto a reabrir para ofrecer cursos de formación a los desempleados del municipio. Escuchamos esas indicaciones de cómo participar en Getafe Radio y arrancamos con nuestro particular homenaje a Pedro Patiño. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues como os decía, ya estamos en vivo y en directo para abordar este asunto. Y no sé, José Valentín, sí, creo que podrías aportarnos información respecto a este asunto, sí, porque dicen que es importante que conozcamos nuestra historia y yo creo que a los getafenses les interesa saber quién era Pedro Patiño. Yo lo conozco porque fue un tema tan importante que trascendió en toda la Comunidad de Madrid y en el resto del Estado, ¿no? Porque yo en aquella época no vivía en Getafe, vivía en Madrid, pero bueno, ya estaba lógicamente implicado en política, en comisiones obreras, etcétera, en la clandestinidad. Pues este hombre era, como has dicho, una persona que se tuvo que venir del pueblo buscándose las habichuelas y era un trabajador de la construcción. Estaba afiliado al Partido Comunista y a comisiones obreras en la clandestinidad.
y repartiendo propaganda para llamar a la huelga de la construcción, porque me parece que no era una huelga general, sino que era una huelga del sector de la construcción, donde hubo, desde luego, una represión policial terrible. Pues, como tú has dicho, le pegaron un tiro sin que hubiera ninguna provocación ni nada. Yo creo que era más bien un acto de escarmiento y un acto de castigo a la gente que se atrevía a protestar. Y luego el escarnio no fue solo el asesinato, que ya es mucho, sino que todo el proceso posterior, que ese seguro que sí que Pedro me consta que lo ha vivido, de no dejar a la familia ver su cadáver, no dejar y obstaculizar el asistir al entierro y etcétera, ¿no? Entonces, comentabas el hecho de por qué no se ha hecho un homenaje. A mí me parece efectivamente que habría que todos los años hacer un pequeño recuerdo de ese episodio por Pedro Patiño, por su familia y además su mujer, que sigue viviendo en Getafe. Es una getafense de pro y es una mujer que siempre además está dispuesta a hablar no desde el victimismo personal, sino desde la reivindicación del mundo del trabajo y del mundo de la mujer, porque ella es una mujer que además tiene el feminismo arraigado en sí misma, y es una mujer que siempre está dispuesta a hablar de eso, insisto, no como mujer víctima de tal, sino reivindicando las libertades, los valores de las luchas, tanto en el terreno sindical, porque ella además me parece que trabajaba en un gabinete de abogados en aquella época, de un abogado laboralistas, y sigue todavía, ¿no? Y sigue estando ahí en la brecha, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho nada? Pues a mí me parece mal. Yo sé que hay 2 o 3 iniciativas por ahí, porque ya me han invitado a alguna de ellas, que se está intentando montar unos actos, porque ahora me parece que se cumplían 100 años del primer sindicato en Getafe o algo así, y me consta que se estaba haciendo 2 iniciativas, una por parte de comisiones obreras y luego otra por parte de una comisión municipal, donde se iba a intentar hacer un acto con sindicalistas para recordar lo importante que es el sindicalismo en la defensa de los derechos de los trabajadores y de todo, porque al final los sindicatos no solo defienden, digamos, el funcionamiento de la vida interior de las empresas, sino los temas de carácter general, pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, en esa línea, confirmar que nosotros ayer desde Getafe Radio llamamos a Isabel Martínez de Comisiones Obreras y nos dijo que estaban preparando algo, pero que les había pillado un poco el toro y que pensaban hacer algún tipo de homenaje a principios de octubre, pero todavía no tenían claras fechas ni nada. Por continuar con este tema, sí que me gustaría que, Pedro, nos contases tu experiencia, porque sé que como alcalde fuiste el que inauguró el Pedro Patiño en el año 96 en homenaje a la figura de este sindicalista y militante del Partido Comunista fallecido tristemente en estas circunstancias que nos contaba José Valentín, y cuéntanos cómo vivisteis en esa época el poner en marcha ese centro, el darle ese nombre y un poco la historia viva que representas tú ahora mismo. Hay otra vivencia anterior, que es la propia vivencia del asesinato, la propia vivencia del enterramiento, el enfrentamiento frontal que hubo en el Prado de Cedinos con los fusiles apuntando, es decir, no era ninguna broma, era de absoluta dureza. Vive en Getafe la persona que iba en lo suyo, es decir, que sintió el disparo en el oído, que además salieron para Madrid, como no podía ser otra forma, que estuvieron escondidos y que cuando están escondidos me contaban que sintieron disparos y movimientos de la policía allí mismo, y pensaban que iban a por ellos. Es decir, que por lo tanto es una historia viva. Tenemos aquí en Getafe la persona, vuelvo otra vez a decir, que le iba acompañando y que sintió en el oído esa. Es decir, que me parece lamentable que no se haga desde las instituciones esto cuando todavía, es decir, tenemos personas en Getafe que son enciclopedias vivas de aquel proceso reivindicativo, que seguramente no sabemos cuánto nos puede durar, pero a veces cuando decimos que cuando se cierra una biblioteca, se cierra un poco la historia de cuando dejamos que las personas mueran sin poner, sin decir lo que la historia ha sido. Me parece que también se cierra una parte de nuestra vida, ¿no? Y yo lo siento y lamento mucho que pase un día así, pero por si acaso sirve, si en algún momento, yo no quiero dar su nombre por si no es con su autorización, pero vive en Getafe, es una persona tremendamente conocida, ha mantenido su lucha y su apuesta y su compromiso desde la izquierda toda la vida, y vuelvo otra vez a decir, está a disposición de cualquier persona que quiera hacer un relato real de aquellos acontecimientos.
Pues ahí queda nuestro particular homenaje a la figura de Pedro Patiño. Sé que os ha sabido a poco, pero la radio es lo que tiene, que tenemos los tiempos limitados. Os invito a los que no conocieseis esta historia a documentaros, a buscar en internet artículos en la hemeroteca del país. Por ejemplo, hay uno muy interesante del año 96, si no recuerdo mal, de septiembre del 96, y a documentaros sobre lo que ocurrió aquellos años, no tan lejanos, estamos hablando de hace 35 años, en el municipio en el que vivís, en el municipio de Getafe. Y si os parece, cambiamos de tercio completamente, porque vengo de esa rueda de prensa que ha dado la alcaldesa Sara Hernández esta mañana para explicar cuál es el punto en el que se encuentra el conflicto entre el Getafe el Club de Fútbol y el Ayuntamiento por el uso de la ciudad deportiva. La semana pasada saltaba a los medios locales que los dos clubes locales necesitados de utilizar estas instalaciones, si no recuerdo mal, el Ciudad de Getafe y el Atlético Getafe, intentaban acceder a las instalaciones con el permiso municipal para proceder a entrenar con sus chavales, y se encontraban con la negativa de los guardias de seguridad del Getafe Club de Fútbol, ya que argumentaban que no tenían la autorización del gerente del club para que usaran esas instalaciones. Uno de estos equipos consiguió entrar, pero después de estar 20 minutos realizando su calentamiento sin vestuario a disposición de los jugadores, se encontraron con que a las 10 de la noche se apagaban las luces de la ciudad deportiva y tenían que interrumpir su entrenamiento cuando la hora fijada con el ayuntamiento era las 10:30. Todos estos sucesos han desencadenado que hoy la alcaldesa Sara Hernández dé la cara en rueda de prensa ante los medios de comunicación y explique que la posición del Gobierno en este asunto es clara. Junto a Sara estaban representados todos los partidos que forman parte de la corporación municipal, y lo que nos decían era que el Ayuntamiento de Getafe apoya totalmente al Getafe Club de Fútbol, pero que eso es totalmente compatible con el uso de la ciudad deportiva por parte de otros clubes. La alcaldesa ha querido dar datos, nos ha hablado de que a día de hoy, a pesar de que el 21 de marzo de 2016 el Pleno resolvió el contrato que tenía firmado con el Getafe Club de Fútbol, ese famoso convenio que le permitía usar el Coliseum en la ciudad deportiva en exclusividad, y nos ha explicado que a pesar de que en pleno se derogó ese convenio y se le notificó al club unas nuevas condiciones, Ángel Torres, el presidente del Getafe Club de Fútbol, se enroca en las instalaciones, se sigue agarrando a ese convenio porque recordemos a nuestros oyentes que está todo el tema en los juzgados, y sigue sin pagar los suministros del uso de esas instalaciones. 670.000 euros desde el año 2012. La media, 300.000 euros anuales en agua, luz y gas que estamos pagando los getafenses y que continuaremos pagando hasta que Ángel Torres dé el paso de hacerse cargo de ese pago, porque de momento han notificado que hasta que los juzgados no se pronuncien no lo va a hacer. La situación es clara. Hoy en Junta de Gobierno han vuelto a elaborar un documento que se le va a hacer llegar a Getafe Club de Fútbol. Ya es la tercera vez que se le hace una notificación por escrito explicándole que el ayuntamiento necesita usar estos campos 2 horas al día, de lunes a viernes y los domingos, para disputar partidos. Y ahora está en el tejado del Getafe Club de Fútbol el abrir esas instalaciones al resto de clubes de Getafe o no, recordando que son instalaciones municipales. No sé cómo veis vosotros este conflicto. ¿Creéis que esto va a tener un largo recorrido, que va a tener solución a corto plazo, o que está tan enconado el conflicto que no va a haber manera de resolverlo? Yo creo que mal y que al final, porque yo creo que está en una situación de falta absolutamente de diálogo, no hay o no se posibilitan salidas, y yo creo que esto puede terminar con una ilusión preciosa que vivimos con mucha satisfacción y que situamos a Getafe en el mundo, que además Getafe pues estaba en primera división, ya el año pasado empezaron los problemas, bajó a segunda y si los problemas siguen pues bajará a tercera y desaparecerá. Es decir, que por lo tanto yo creo que ese es el camino que espera. Yo la información que tengo es una información, a ver si la digo con claridad, porque se me ha dicho personalmente, y es que se está dispuesto a pagar todo el dinero que cuesta el mantenimiento del estadio, literalmente. Segundo, que si hay una necesidad de campo, está dispuesto a hacer un campo nuevo de césped artificial para uso exclusivo del ayuntamiento y ponerlo a nombre del ayuntamiento.
Es decir, que por lo tanto no es disculpa la situación de que vayan esto. Lo que quiere es una exclusividad de las instalaciones, porque son todo, allí entrenan todas las categorías del Getafe. Por lo tanto, que hay un problema de un campo, se necesita un campo. El Getafe está dispuesto a hacer un campo nuevo y no ponerlo a nombre del Getafe, sino ponerlo a nombre del Ayuntamiento y cederlo gratuitamente al Ayuntamiento. Por lo tanto, esas son las dos posibles salidas. Que no suponga ni un solo euro de coste para el Ayuntamiento. 2, que si hace falta una instalación deportiva, que el Ayuntamiento le diga dónde y punto. Y 3, la otra salida es que si se quiere terminar con el problema del Getafe, también hay otra, y es esas instalaciones y ese suelo no se puede construir, no está nada más calificado nada más que para instalaciones de uso deportivo, es decir, que por lo tanto no tiene ningún proceso especulativo. Además no se puede hacer, ni siquiera lo puede hacer la comunidad, solamente es el Ayuntamiento el que podría hacer el cambio de calificación de suelo, o sea que por lo tanto el Ayuntamiento tiene siempre la llave. Y es que saque a subasta ese suelo, como han hecho en Huelva, como han hecho en Salamanca, como han hecho en múltiples ciudades, y que el Ayuntamiento deje la propiedad de esas instalaciones a quien gane ese posible concurso, y a partir de ahí se acaba. Y las relaciones del Ayuntamiento serán de una institución a otra, se acaban los problemas, se acaban los gastos y se acaban el uso. Y el Getafe se lo puede pagar de distintas formas. Una, en dinero contante y sonante, o 2, en instalaciones deportivas que les diga, aquí tengo suelo, me haces una instalación, aquí tengo otro suelo, me haces otra instalación, en fin, o sea, que sea de mutuo acuerdo. Por lo tanto, yo creo que lo que falta es diálogo. El Getafe está dispuesto a pagar el coste de lo que supone las instalaciones, esos 600.000 euros a los que antes hablaba. 2, si hacen falta campos de fútbol, está dispuesto a hacer un campo de fútbol nuevo y cederlo gratuitamente al Getafe. O 3, amigablemente sacar un concurso donde lo que diga esa subasta está dispuesto a pagar el Ayuntamiento. Incluso se puede sacar también dando el derecho de tanteo al Getafe para que pueda tener digamos un cierto derecho, y es decir, si en la subasta salen 2,5 millones por esos suelos, el Getafe pueda pagar 2,600,000 para que siempre queden las instalaciones aquí. Por lo tanto, creo que salidas ahí, me parece que lo que falta es diálogo. José Valentín, ¿tú lo ves como Pedro? Porque a mí me sigue pareciendo cuanto menos sorprendente, por no decir vergonzoso, que alguien se enroque, por muy presidente de un club de fútbol de primera división durante muchos años que ha sido, y con lo que ha significado el Getafe Club de Fútbol para esta ciudad, se enroque de esa manera en una instalación municipal, y que no haya manera de que otros clubes que están necesitados realmente de campos de fútbol de entrenamiento, por lo que nos ha ocurrido con el Polideportivo San Isidro y demás, y que alguien se enroque de esa manera y que no haya manera de solucionar este conflicto. Que se le ha ofertado distintas salidas. La oferta, es decir, no con un campo más le sobraría instalación, porque la puede hacer 24 horas. Es decir, le ha ofrecido la posibilidad de decir, ¿qué necesitas? Un campo, lo hace el Getafe. Y lo hace el Getafe y lo paga el Getafe. Y además se lo pone a nombre del Ayuntamiento, sin ningún coste. Otra posibilidad es coger y decir, hagamos una situación de un convenio nuevo hasta tanto en cuanto digan los tribunales quién tiene razón. Esa situación tampoco se ha dado. Es decir, un convenio nuevo normalizando la situación. Y la otra es pagar todo lo que cuesta el Getafe y la instalación del Getafe. Pero si lo paga, también tiene un derecho adicional, no sé si me explico. Es decir, por lo tanto, alternativas hay y salidas hay. Yo, en mi opinión, lo que falta es diálogo. Pero lo que estoy diciendo lo puedo mantener, vuelvo otra vez a decir, el pago de todos los costes de las instalaciones. Y 2, la construcción de un campo nuevo y cedido gratuitamente al Ayuntamiento. O la tercera, se acaba el problema. Oiga, como ahí no hay un proceso especulativo y en esos terrenos se pueden construir, se saca a concurso y se dice lo que la oferta y demanda diga. Si eso vale 6 millones, vale 6 millones, y se ofrezca el derecho tanto al Getafe para que no se vayan las instalaciones a otra ciudad. Ya está. ¿Cómo lo ves tú, José? Bueno, dos cosas. Primero, cuando se habla de los problemas deportivos, yo no me gustaría que el descenso de Getafe alguien quisiera justificarlo como que ha sido el Ayuntamiento, o ha sido Sara en concreto, o ha sido, porque ya el conflicto empezó un poco en la época del Partido Popular, que ha sido los temas políticos los que han hecho descender al Getafe. No, efectivamente, porque es posible que siempre que evidentemente perjudica, siempre. No, pero quizá no exactamente por eso, sino porque cuando tienes una inseguridad jurídica sobre determinados temas, pues evidentemente a lo mejor no inviertes
lo suficiente o te quieres reservar el dinero, etcétera, ¿no? Lo segundo es que no olvidemos, que tú mismo lo has dicho, es que el Getafe es una entidad privada y el fútbol es un deporte muy bonito, pero que desgraciadamente, sobre todo en las 2 o 3 primeras ligas, pues se ha convertido en un negocio absolutamente privado, con el cual pues hay que tratar pues, como si estuvieras hablando con cualquier otro tipo de establecimiento. Es verdad y tienes razón, que detrás de todos estos equipos, del Getafe, del Rayo, de no sé qué, no solo hay una sociedad anónima que quiere tener unos beneficios, sino que hay una afición, que está, como tú dices, con los colores del equipo. Yo lo digo por la rayista, que yo soy rayista porque soy vallecano y esas cosas, y además, y sobre todo de bucaneros, pero y entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero dicho eso, yo creo que aquí lo que está viendo efectivamente, como tú dices, lo que pasa es que yo sinceramente no le doy la razón a Getafe, a la sociedad anónima o a la sociedad que tiene el Getafe, porque tampoco está también poniendo obstáculos a todo, ¿no? Yo entiendo que un equipo quiera tener el campo en exclusiva por una razón. Si hay las 10 horas al día se utiliza para entrenamientos de chavales, de no sé qué, el césped queda horroroso. Por lo tanto, yo entiendo que diga, hay que hacer un uso moderado del césped porque se estropea, porque entonces tenemos un patatal. ¿Y qué tal las escuelas deportivas del Getafe, infantiles, tenemos un patatal juveniles, en lugar de entonces yo lo entiendo, ¿no? Y 2 equipos, uno en tercera división y otro en segunda. El problema es que hay una situación jurídica que, como tenemos la ley, desgraciadamente, que estas cosas deberían de resolverse en 15 días, porque además es un tema simplemente de este contrato, estas pruebas, no es cuando tienes que buscar un asesinato o analizar no sé qué, sino que es una cosa que a mí me parece unos actos administrativos, debería de tener solución y, sin embargo, el tema se está enquistando ahí. Y esa enquistación en los juzgados hace que aquí cada uno pues se enroque, como decías, en su postura, y en vez de ayudar a esos acuerdos, a ese diálogo que decía Pedro, pues es todo lo contrario, porque tampoco es el Getafe quien tiene que decir yo te ofrezco alternativas. El Getafe tiene que sentarse a buscar con el ayuntamiento, esté quien esté, pues cómo se utiliza eso de la mejor manera para el Getafe, para la ciudad de Getafe y para los aficionados del Getafe también, o sea, digamos para las 3 partes, ¿no? No es él quien tiene que decir, pues véndelo. A mí me parece bien, o sea, es que además el tema de la privatización, pues véndelo y te lo compro, pues no sé por qué me chirría un poco, ¿no? Entonces, sinceramente, es verdad que tiene que resolverse. Pero yo veo más que es porque dice, el Getafe ha apagado la luz, la apagó pero no la apaga, es decir, que apaga la luz pero no la apaga, ¿no? Entonces, pues esa situación me parece que no es de recibo. Yo creo que hará bien el ayuntamiento, que para eso tiene unos servicios jurídicos, a ver qué posibilidades hay de que en cuanto que llega la otra sentencia se tomen unas medidas cautelares, o como tú digas, se haga un convenio provisional. Oiga, hasta que se resuelva eso, vamos a hacer un convenio de uso. Y otra duda que me surge a mí, si una de las opciones que Ángel Torres propone, como tú nos cuentas, es construir otro campo para el uso de otros equipos, vamos a ver, es que allí hay muchos campos que están vacíos, porque es que han podido comprobar que a partir de las 9 de la noche esos campos están vacíos. Entonces, lo que ha hecho el ayuntamiento es solicitar el uso de esos campos, que son municipales, que son de todos, en un horario en el que no perjudican para nada el buen funcionamiento de los entrenamientos del Getafe Club de Fútbol, porque aquí hemos explicado por activa y por pasiva y de distintas maneras que la cantera del Getafe ha ido viendo reducido el número de niños que juegan en sus equipos, y que esa salida de niños infantiles y cadetes pues ha sido absorbida por otros clubes, porque son chavales jóvenes entre 12 y 13 años que quieren seguir jugando al fútbol, a lo mejor no de manera tan profesional, pero sí para divertirse. ¿Y por qué? ¿Por qué construir, que Ángel Torres construya otro campo si allí hay campos municipales que están vacíos? O sea, es lo que no consigo entender, por qué ese enconamiento del Getafe Club de Fútbol, porque es que son 2 horas al día, de lunes a viernes, y los domingos para competiciones. Estamos hablando de un tiempo limitado, entonces no entiendo por qué esa situación. Pero cuando digo que falta diálogo, es
porque los chavales que tienen que jugar al fútbol, ¿no? Lo que se pretende es que jueguen al fútbol, pero no en un determinado campo, ¿no? O tiene que ser obligatoriamente ahí. Si no juegan ahí, en la actividad deportiva ya no juegan en ningún sitio. Entonces, si hay diálogo, se le dice, oiga, vamos a ver, yo quiero reservar eso, ¿por qué? Para que los chavales que hay en el Getafe puedan tener todas las horas disponibles. 2, para que no, como bien decía Valentín, no se machaque el césped y, por lo tanto, las historias se deterioren. Ahora, usted me dice, es que necesito que unos chavales hagan 2 horas. Pues no, voy a hacer un campo para que hagan 24. Lo ofrezco las 24 horas del día. Entonces, si se pretende que esos chavales puedan jugar al fútbol y no se incona uno en que tiene que ser ahí, hay solución, y es, yo hago un campo, además está demostrado que cada vez que los campos se hacen, se mejoran, no tiene que ver nada el césped artificial de ahora al de hace 10 años, eso significa que seguramente el campo de césped que se hiciese sería mejor que el que tenemos, y por lo tanto los chavales no tendrían 2 horas, tendrían 24 para jugar, por lo tanto, si lo que se pretende es que esos chavales puedan jugar al fútbol, la solución está. Ahora, si lo que se pretende es que tienen que ser en esos campos y no hay solución, seguramente no la va a haber nunca. Pues veremos cómo evoluciona este conflicto que está ocupando la actualidad municipal en los últimos días y también nacional y local, porque hoy en el Salón de Plenos del Ayuntamiento había muchísimos periodistas deportivos, marcas, pero también de medios nacionales. Es un tema que ya está trascendiendo las fronteras de lo local. Así que veremos cómo evoluciona el asunto y veremos si finalmente la ciudad deportiva se abre a otros clubes o no y cuáles son las acciones jurídicas que, en el caso de que no lleguen a un entendimiento, pues va a emprender el ayuntamiento, como nos ha anunciado, porque nos ha dicho Sara Hernández, alcaldesa de Getafe, que ya están trabajando los servicios jurídicos del ayuntamiento en posibles opciones jurídicas o alternativas jurídicas, pues para intentar encauzar este enfrentamiento entre ambas partes. Así que ahí lo dejamos. Quería hablar con vosotros también otro asunto. Ojalá, como lo decían en mi pueblo, que se pegan los purros y pagan los arrieros. veremos lo que pasa. Mañana hay pleno municipal en Getafe a las 5 de la tarde y quería comentar con vosotros algunos asuntos que se abordarán en ese pleno. Y hay uno que me ha llamado la atención porque aunque todavía estamos en la fase de un trámite administrativo, sí que creo que es importante porque habla de la manera en la que se va a gestionar los fondos provenientes del Plan Prisma, que son los fondos que la Comunidad de Madrid, el programa de inversión regional que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha para el periodo desde el año 2016 a 2019. Parece ser que este año ha habido una modificación de la normativa y se da la opción a los ayuntamientos de que sean ellos quienes decidan si son los que gestionan ese dinero directamente o le dan la gestión a la Comunidad de Madrid con una serie de condiciones. Seguro que Pedro nos puede arrojar más luz sobre este asunto, porque lo que hemos visto año tras año los que estamos fuera es que la Comunidad de Madrid anunciaba bombo y platillo que había X dinero para invertir en infraestructuras en Getafe y al final del dinero anunciado llegaba la mitad. Entonces, la opción lo que se plantea ahora, que sea el propio ayuntamiento el que gestione ese dinero, tal vez nos hace pensar a algunos, como es mi caso, que de esa manera pues vas a tener un mayor control sobre ese dinero y vas a poder realmente gastar y ejecutar todo ese dinero en tu ciudad. No sé, explícanos tú si esto es así como yo lo veo o qué aristas hay ahí. Siempre fue así para el Ayuntamiento de Getafe, siempre lo gestionó el Ayuntamiento, siempre. Es decir, hasta que yo estuve, hasta el 2011, siempre lo gestionó. Quedamos 2 ayuntamientos grandes, creo recordar, que así lo hicimos. Los demás sucumbieron a la presión de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid fue la que gestionaba y adjudicaba las obras del Plan Prisma. Y solo creo que fueron 2 ayuntamientos. Los pequeños les viene bien, porque a los pequeños no tienen servicios jurídicos, no tienen servicios técnicos, no tienen servicios económicos, y por lo tanto les viene bien que lo haga la comunidad. Pero los grandes tienen infraestructura más que suficiente para poder hacerlo. Entonces yo me negué. A ver si lo digo claro aquí, me negué y por lo tanto el ayuntamiento fue el que siguió adjudicando las obras municipales del Plan Prisma. Hasta al menos, vuelvo otra vez a decir, el 2011. Por ejemplo, una obra que se adjudicó del Plan Prisma fueron todas las obras de obras, el polideportivo de Getafe Norte, es decir, creo recordar así como obras importantes que se hicieron en aquel momento. Creo también recordar que el tema del Parque La Alhóndiga, todo lo que se hizo, la infraestructura de los canales y los accesos a la puerta principal, estoy hablando ahora mismo de memoria, pero lo importante,
lo que decías, siempre como alcalde decidí que las obras las adjudicase el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque teníamos la posibilidad de adjudicarlas en función de nuestro tiempo, es decir, lo hacíamos cuando el tiempo era necesario, y dos, en los periodos y plazos que el ayuntamiento consideraba más óptimos y más convenientes. Es decir, que por lo tanto es una decisión personal, no podía venir una obra de invierno en verano. Es decir, no sé si me explico, o ponernos toda la tensión y toda la situación del tráfico cuando más aglomeración hay, y siempre se procuraba que las obras que tenían que ver con el tráfico y con la ordenación del territorio las hacemos en verano, que es cuando menos coches hay. Parece racional y lógico, ¿no? Por lo tanto, siempre un ayuntamiento tiene más capacidad de decidir cuándo y cómo le beneficia más a los ciudadanos. Así es que siempre en este ayuntamiento lo adjudicó el ayuntamiento las obras primas. Uh-huh. Lo que llama la atención es que yo creo que lo que ha llamado un poco la atención, como veis, cuando la proposición esa está pendiente de ver si se incluye o no. Y eso es porque parece mentira, pero no todos los grupos municipales se han puesto de acuerdo en que es mejor hacer la gestión en local. Es decir, si son inversiones que se van a realizar en Getafe, qué mejor que sea la ciudad de Getafe la que decida qué es lo que más necesita y cómo ejecutarlo, ¿no? Que no tenga que ser la comunidad. Sin embargo, ahí parece que hay grupos o que no lo tienen claro o que están poniendo palos sobre las ruedas para alcanzar ese acuerdo, y por eso se lleva a pleno, porque si no realmente, bueno, en cualquier caso a pleno tiene que ir, pero que debería haber un acuerdo previo de todos los grupos de que la gestión sea así, y que la gestión se haga por Getafe y desde Getafe, ¿no? Que es lo que yo creo que tiene que ser, y es lo que yo creo, como dice Pedro, que ha sido siempre y debería seguir siendo así. Si son cosas de Getafe, yo no es que diga todo el poder para los ayuntamientos, pero el máximo, las cosas que dependan de Getafe, que sean para Getafe, pues quién mejor que la corporación municipal y sus vecinos y sus elementos de participación para llevarlo adelante, ¿no? Porque entiendo que además cuanto antes se apruebe esa gestión, antes se podrá incluir esa partida en el presupuesto del año que viene y asignar... Y antes empezar las obras, y siempre va a ser mucho más ágil si depende del ayuntamiento y los plazos los marca el ayuntamiento, a que si depende de la Comunidad de Madrid, que tiene que hacer otras obras, que no es su prioridad la de Getafe, como no puede ser la de Leganés o de Alcorcón, es una más, mientras que si tú la adjudicas, establece esa prioridad. Pero además empiezan las obras cuando más beneficia al conjunto de los vecinos. Vuelvo otra vez a decir, hay obras que son molestas, siempre, casi todas las obras que afectan las calles son molestas, pero hay momentos de mucha más intensidad en el que molestan mucho más. Si tú... ¿Por qué se hace la operación asfalto que hay siempre en verano? Pues porque hay pocos coches, la densidad del uso de la ciudad es más baja y por lo tanto parece más lógico que se haga así. Si te lo adjudica la comunidad, le da igual, porque tiene que adjudicar las obras y por lo tanto las adjudica cuando puede y como viene. Otra de las proposiciones que van al pleno de mañana y que me ha llamado la atención, la lleva el Gobierno municipal, es que el Gobierno defiende la viabilidad del apeadero urbano, porque al parecer han recibido una carta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones en la que informan de la posible disolución de entidades públicas que no sean rentables. Y en Getafe en concreto afecta al apeadero urbano, que es como tú bien conoces, Pedro, se lleva en marcha varios años aquí en Getafe y da trabajo, si no me equivoco, a 10 personas con discapacidad. Entonces llevan una moción frente a estas amenazas del Gobierno de España, pongámoslo entre comillas, sobre la disolución de algunas empresas y entidades públicas, como sería el ejemplo en Getafe del apeadero urbano. No sé qué opináis respecto a este tipo de movimientos de un gobierno en funciones. O sea, ¿se está intentando racionalizar la administración pública o esto va por otro lado? O sea, pero vamos a ver, ¿cuál es la rentabilidad? ¿La social o la económica? Es decir, cuando se hace la apuesta del apeadero urbano, es para intentar incorporar a personas con alguna discapacidad que, si ya hay problemas para aquellos que consideramos normales, entre comillas, que yo no quiero emplear esa palabra, sí. Es decir, con mucha más dificultad son para estas personas que tienen algún grado de discapacidad. Entonces, lo que se hizo es la apuesta de incorporarlos y que ellos fueran sujetos de su propio destino, es decir, ellos gestionan y viven con absoluta intensidad esa experiencia. Y además, con la idea nosotros lo hicimos de, si esa experiencia era positiva, ir incorporando otras. Esa era en el tema
restauración, pero la podíamos hacer en el tema de librerías, en el tema de centros de ocio, de centro cultural, de otras actividades que las hay en la vida social, o centros de informática, el Redín, por ejemplo, que afecta a más de 20.000 personas. Por lo tanto, queríamos dar hacer una experiencia positiva y que a partir de ahí pudiéramos ir ampliando a otros colectivos. Si se busca la rentabilidad económica, también la tiene, pero resulta que para mí me parece que en este momento lo que debe ser es la rentabilidad social, es la posibilidad de incorporar a un colectivo de personas que de otra forma tendrían muchas dificultades para incorporarse al mundo del trabajo, y que ahí lo tiene. Entonces, si la busca la rentabilidad económica, seguramente no tiene toda la que se quisiera tener, pero si busca la rentabilidad social es 100%. Por lo tanto, es una apuesta que merece la pena mantener. Sí, yo desde luego además conozco... No sé si la conoces, pero a mí me parece... No, sí la conozco. Es una preciosidad. No, y además yo conozco a una, no quiero dar su nombre porque a lo mejor dice, pero yo conozco a una persona que en silla de ruedas que está trabajando ahí y que seguramente si no, pues no tendría trabajo o vete tú a saber. Por lo tanto, claro que lo conozco. Esto no es de ahora, además, esto ya viene de aquella ley que hizo de racionalidad en las administraciones locales, de que no se podían tener empresas que pero Valentín, que ¿por qué no tuvieran se cargan pérdidas? las diputaciones que suponen casi 6.000 millones de pesetas, 2.500 nada más que de gastos fijos, y te vas si tienes inversiones? ¿Las diputaciones para qué sirven? Si tú tienes unos ayuntamientos y después tienes una comunidad, dices, no, pero los pueblos pequeños se hacen una mancomunidad de municipios. Parece que van en el mismo paquete. Es decir, pero aquí nadie se atreve a meterle el diente a lo que es de verdad lo mollar de lo que puede ser la reestructuración de la administración en España. Aquí hay 5 administraciones. Eso no ocurre, a ver si lo digo, en ninguno de los 28 países de la Unión Europea. En ninguno. Bueno, vayamos suprimiendo, digamos, estos elementos que hacen más costosa la administración, no solamente en el tiempo. Tiene que pasar por la comunidad, tiene que pasar por la diputación. Te puedes encontrar en un cruce de carreteras que para arreglar una carretera tienes allí a 5 técnicos, y cada uno de una administración, el de la administración local, el de la administración comarcal, de la administración provincial, de la administración regional, de la administración central. Hombre, eso es una locura. Si alguien quiere economizar este país y hacerlo más ágil, más eficiente y además con mayor rentabilidad económica y social, las diputaciones... No, y tiene más medidas. No, pero es que esto viene por esa visión de un neoliberalismo radical donde hay que privatizar todo lo que se pueda privatizar, y además, y entonces a los ayuntamientos, para conseguir eso, dice que no haya empresas que pierdan. Pero es que, como tú decías muy bien, hay que ver que determinados servicios, además, las empresas privadas no las quieren dar porque pierden dinero. Fíjate los problemas que está habiendo en la asignación del tema de las bicicletas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que haber los poderes públicos a nivel municipal, a nivel de la comunidad, que haya empresas o entidades que pierdan, entre comillas, dinero, pero que tienen que dar servicio a la ciudadanía y que tienen que dar el servicio social que tú dices. Y dices, sí, esta empresa pierde dinero, pero es que tiene empleado a 50 personas con minusvalías que si no, no tendrían trabajo en otro sitio. Esta empresa pierde dinero, sí, pero está dando un servicio de autobuses o un servicio de no sé qué a esa aldea que está en Galicia a 60 kilómetros, que no hay ninguna empresa privada que quiera llevar allí los correos o tal. Y entonces ese quererlo medir todo por ¿esto da beneficios o no da? Pues la verdad es que es terrible. Y sobre todo, además, es indigno, porque es que luego ellos mismos, como estamos viendo con el caso Soria y con tantas cosas, utilizan todas esas empresas para colocar a sus amiguetes, para colocar a la mujer del amigo, a la prima del amigo, al tío del amigo. Para eso sí sirven las empresas. Ahora, para dar servicio a la ciudadanía que lo necesita y para colocar a gente que lo necesita, ahí no vale, porque pierde y se está perjudicando al pueblo. Y no perjudica al pueblo, hay que explicárselo, que cuando somos capaces de tomar acciones de carácter solidario, acciones que ayudan a gente que lo necesita, es todo el pueblo el que sale beneficiado. Yo estoy orgulloso del otro día, y luego, curiosamente, hay una denuncia al ayuntamiento, estoy orgulloso del otro día de la noticia que publicaba en uno de los medios locales de que se había montado un operativo para salvar un perro que había en una ventana en un esto. Pues eso es algo que alguien podría decir, fíjate, el dinero que se han gastado. Pues el que haya una sociedad que tenga ese tipo de gastos para salvar un animal y que no seamos como los animales de Tordesillas, pues eso a mí me enorgullece como ciudadano, y creo que beneficia a todo el mundo crear esos elementos de solidaridad y esos elementos de ayuda, y no es algo negativo. Luego, por otro lado, insisto, que ayer leí también, no me acuerdo si es en el Buzón, el que había una asociación ecologista que había denunciado al ayuntamiento por no haber hecho ese salvamento antes, ¿no? Pero bueno, esas acciones yo creo que vienen bien, y eso el PP es incapaz de entenderlo.
y por eso intenta cerrar todo aquello que puede cerrar y que puede ser privatizado y hecho por otras personas. Valentín, para este programa, vamos a ver, en un Estado de Derecho, en un Estado social, en un Estado solidario, la sociedad, la administración debería dar una renta vital a esta persona con discapacidad. Es decir, esto pasa en Suecia, en Alemania, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia. Es decir, donde un ser humano, por el hecho de estar ahí, tiene derecho a la vida, ¿no? De esa situación tendría que darle una renta vital fija. 600, 700, 1.000 euros, lo que se fije. Una renta. Si resulta que no se la das y además quieres cerrar un medio de vida que le quiera posibilitar vivir, oiga, mire usted, si usted se está ahorrando la posibilidad de una renta vital para poder vivir, de esas personas que han encontrado esa forma de vida y esa forma de ser y de sentirse además, porque no solamente es que tienen un sueldo, es que tienen la satisfacción personal de ser autosuficientes, de haber encontrado un medio para ser autosuficientes. Oiga, ¿por qué lo cierra? Oye, si usted tuviera una renta vital, a lo mejor esas personas no tenían esa situación. No la tiene, y encima cuando alguien busca una salida en esta selva que hay de la sociedad, de intentar cada uno ocupar el espacio, oiga, y han encontrado un hueco, no se lo cierre. Es decir, por lo tanto, me parece de una situación absolutamente bárbara. Eso es, yo estoy de acuerdo completamente con vosotros. El Gobierno apela a esa ley a la que hacías mención, José, la Ley 27/2003 de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. En esta proposición que lleva el Gobierno mañana a pleno, además el Gobierno municipal recuerda que la exigencia de la aplicación de esta ley proviene de una norma que está recurrida ante el Constitucional, que está impugnada ante el Tribunal Constitucional por 3.000 ayuntamientos por entender que la norma vulnera el principio de autonomía local y de la Comunidad de Madrid. Y quiero ir ahí a esa impugnación de los ayuntamientos, de las entidades locales, porque también hay otra proposición en la que el Gobierno reclama a la comunidad un sistema de financiación serio y estable. Así lo plantean en la nota de prensa que nos han dado a los medios. Dicen que tal y como está ahora mismo el sistema establecido, el sistema de financiación local de los municipios, es muy complicado gestionar y llevar a cabo determinadas acciones. Tienen que tener, como viene reclamando la Federación Española de Municipios y Provincias, más competencias los ayuntamientos, que es la administración más cercana al ciudadano, o hay que seguir en la línea en la que se ha estado trabajando hasta ahora, que son las comunidades autónomas y el Gobierno de la Nación los que gestionan estos recursos. Las políticas sociales las deberían recaer todas en la vida municipal. Es el más cercano, el alcalde, el concejal, sale a la calle Madrid o la calle Madrid de cada pueblo y se va a encontrar con los vecinos, va a poder hablar, sabe cuál es su situación y por lo tanto va a poder dar respuesta. Pero el problema que hay es que vamos... En estos los ayuntamientos, y esto, siendo presidente yo de la Federación Española de Municipios y Provincias, y a veces me da no sé qué, emplear el yo, tengo una fecha en la mente grabada. 25 de enero del 2011. La FEN, con todos los alcaldes representando a todos los grupos políticos municipales, toma un acuerdo, que es la dación en pago. La que nos cayó encima de todos los grupos políticos, de todas que eso no se podía hacer, que era arruinar los bancos, que era contraponer derechos de la sociedad, porque el que vendía un piso tenía derecho a esa propiedad y el que vivía dentro tenía derecho a morirse. Bueno, 5 años después, la dación en pago es una realidad. Es decir, quiero decir con esto que a veces nos oponemos a aquello. ¿Y por qué los municipios tomamos aquella decisión en el 2011? Es decir, hace 5 años, 25 de enero. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos, vivíamos, sentíamos lo que pasaba en esas familias que tenían que abandonar la vivienda. Lo estamos viviendo en nuestras propias carnes y eso nos llevó a tomar aquella decisión que nos cayó, pero parte de todos los grupos políticos, de todos. Que eso era imposible, era arruinar la banca, era arruinar la sociedad, era contravenir. Oiga, por 5 años después resulta que la dación en pago es una realidad. Pues se tomó el día 25 de enero del 2011 en una comisión de la Federación Española de Municipios y Provincias. ¿Por qué la tomaron? Porque eran alcaldes que vivían y sufrían la situación de la gente de su pueblo y sus ciudades. Por dar un dato, el artículo 142 de la Constitución española establece que las haciendas locales deberán disponer de medios para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones locales y que el artículo 3 del Estatuto de la Autonomía determina que los municipios de la región tendrán autonomía para la gestión de sus intereses y estamos viendo que esa autonomía está muy limitada en estos tiempos.
Y además cuando las comunidades autónomas no son ejemplo precisamente de racionalidad, de ahorro, el agujero más grande de la deuda, sabéis que está en las comunidades. Por lo tanto, también hay ayuntamientos, evidentemente. El otro día no recuerdo qué ayuntamiento había pedido ser absorbido por el de al lado porque no tenía ya un duro para gestionar nada. Era un ayuntamiento de Andalucía. No recuerdo en este momento el nombre, pero me hizo vamos, gracia, no, tristeza por un lado, ¿no? Es decir, cómo se han llevado a esos derroches y a esas situaciones, ¿no? Es decir, ayuntamiento, no tenemos un duro para nada, ni somos viables, ¿no? Desde el punto de vista de futuro, ¿no? Yo de todas formas defiendo a los alcaldes, cuando se habla de derroche, defiendo a los alcaldes por lo que me ha tocado ser y por lo que porque os imaginéis en los pueblos estos pequeños con el paro, con no sé qué, pues ¿qué hace un alcalde? Pues le da obra, que si limpia las cunetas. Sí, Pedro, pero a veces vas por pueblos ahí de 50 habitantes y ves un polígono, o sea, un polideportivo, no sé qué. Sí, seguro, Valentín, que se hacen barbaridades como en todos los estamentos de la vida, pero hay que verlos. Y luego además estos alcaldes no cobran, que estos alcaldes se van a trabajar al campo, vuelven por la noche y lo único que puedes encontrar son problemas porque no tienen ni secretarios, ni interventores, ni equipo jurídico, ni equipo técnico lo defiendan. Es decir, que yo creo que a veces cuando... No, hago un alegato contra el municipalismo ni contra los alcaldes. Hay que ver a veces con la situación de paro que hay. Defiendo el municipalismo. En los pueblos pequeños eso se incrementa mucho más. Pues los alcaldes ahí lo que hacen es el dinero que tienen, pues pagarlo. Y a veces se encuentran que están en deuda. Pues sí, pero es que entre la deuda y el hambre, pues mire usted. También quería terminar hoy hablando con vosotros, abordando un tema que tratamos ya al principio de la semana, que ha sido esa vuelta al cole en la Comunidad de Madrid con tantísimas incidencias en los colegios de los municipios de la zona sur. Incidencias que tienen competencias directas la Comunidad de Madrid en las mismas, que es la incorporación a tiempo de los profesores a sus puestos de trabajo, pero por otro lado también esas obras que están ejecutando algunos ayuntamientos, dado el mal estado que tenían algunos colegios en esta zona, debido a que son colegios que se construyeron hace 30 años, que no han llegado a tiempo. O sea, la administración pública quiere más dinero, ahí voy a ser un poco mala, porque es necesario, porque la administración es más cercana, pero realmente siempre los plazos para ejecutar esas partidas presupuestarias son muy justos y al final no se llega a tiempo, como ha ocurrido en los colegios esta incorporación a la vuelta al cole. ¿Qué está pasando con la educación en este país y en concreto en la Comunidad de Madrid? Yo tengo 4 nietos que han tenido que ir con una mochila y un casco. O sea, que obras ahí... Con una mochila y un casco. No, vamos a ver, hay un problema y es que las obras cuando se adjudican de remodelación y todo se adjudican en 2 meses prácticamente, pero a mí me preocupa la educación en la Comunidad de Madrid y muy seriamente. 60% va para la concertada y la privada y el 40% para la pública. Es decir, se emplea más dinero en la concertada que en la pública. Y hay, creo que son 22 centros, estoy hablando de memoria y por lo tanto lamentaría equivocarme, donde se produce la situación de los chicos con las chicas y los chicos con los chicos y las chicas con las chicas. Sí, pero además no se encuentran ni en el recreo ni en los comedores, se produce una segregación absoluta. Y eso está funcionando con dinero público, es decir, son colegios concertados. Me parece una locura, es decir, ya me parece una locura que haya más dinero para la concertada que para la pública. Si encima además esa concertada es una concertada que segrega, me parece una locura. Y que esto se haga en Madrid, pues me parece doble locura. Sí, yo creo, lo dijo, me parece, en el programa del lunes que se estuvo hablando de ello con los concejales. Yo creo que Marta Esteban estuvo muy acertada porque dijo justo eso, no, es que ustedes no es un tema de que una empresa haya quebrado, lo que ya hablamos también en el programa anterior, porque bueno, eso puede pasar en cualquier momento y tal. El problema es que hay una actitud descarada por no ayudar a la educación pública y traspasar fondos a la privada, degradar la pública para que al final los padres digan, bueno, pues como esta está subvencionada y solo voy a pagar un poquito más o tal, pues me voy a la privada y eso es algo que hay que revertir totalmente, ¿no? Y por lo tanto, todas estas, además ese desinterés, pues provoca eso, que haya, como decía Pedro, ya sé que es broma, que vayan unos niños que tengan que ir con casco, el sentido es que están allí de obras y están en clase y dando golpetazos de las obras, o aquellos que decía también un medio local que tendrían que ir con matarratas y con un spray, ¿no?
Sí, la verdad es que se han dado situaciones pues que así, que aquí lo comentamos a modo un poco de chascarrillo, pero que no son las más adecuadas pues para que los chavales se incorporen al curso escolar. Ahí queda esa opinión respecto a la educación en la Comunidad de Madrid y a ver si vemos si cambia esto o no cambia, porque una de las proposiciones, por ejemplo, para el pleno de mañana es que el Gobierno municipal pide que se derogue de inmediato la implantación de la reválida en cuarto de la ESO y en segundo de bachillerato. La LOMCE sigue adelante, la maquinaria de quienes la aprobaron sigue funcionando y hay resistencias por parte tanto de la comunidad educativa como de las mareas verdes, como de algunos grupos políticos que llevan sus mociones a pleno, pero esto sigue para adelante. De todos los grupos políticos hay un acuerdo de todos los grupos políticos previo a las elecciones, es decir, cuando se cerraron las Cortes, de que en lo primero que iban a hacer todos, una vez constituidas las Cortes de nuevo y con un nuevo gobierno, anular la LOMCE. Bueno, nos encontramos con un Partido Popular, ya sé que luego me llevo las críticas, pero tengo las espaldas duras y voy a seguir. ¿Cómo se entiende, en qué cabeza se entiende que un Partido Popular esté en funciones para ir al Pleno a que sus ministros puedan explicar las cosas y no estén en funciones para seguir con la LOMCE? Oiga, si usted está en funciones, no puede desarrollar la LOMCE. La LOMCE es una ley nueva y usted no la puede desarrollar hasta que no estén constituidas las Cortes y haya un gobierno funcionando, porque si no, entonces sus ministros tienen que ir al Pleno de las Cortes a explicar lo que están haciendo. Pero ustedes están gobernando, legislando, de acuerdo, la ley se lo permite, pero entonces ustedes no tengan el cazo por el mango. Es decir, si usted coge y legisla algo que va contra natura, que además contó con toda la oposición de todos los partidos, de centro, de izquierda, con todos, absolutamente hay un acuerdo firmado para derogarla y resulta que usted la pone en marcha, usted pone la reválida en marcha cuando está usted con un gobierno en funciones. Y usted se agarra a que está en funciones para no ir a dar la cara, a dar explicaciones, a someterse democráticamente a un proceso porque está en funciones. Sin embargo, no está en funciones para poner en marcha leyes que solamente usted ha aprobado. La LOMCE está aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular. Sí, me río, tienes razón absoluta, y además me río con un argumento que le oí ayer al propio Windows, es decir, porque a veces uno cuando lee cosas en Internet tiene que ser muy cauto de si es verdad, si no es verdad. Otro de los errores que pasa muchas veces es que ves una noticia y cuando ves la fecha es de hace 4 años y hay cosas que de 4 años a hoy el sentido es radicalmente distinto, ¿no? Pero es que yo le oí personalmente al de Guindos decir, no, ustedes tenían razón los 4 primeros días, pero al quinto no, porque ha renunciado al puesto. No, oiga, nosotros tenemos razón, el cuarto, el quinto es esto, porque lo que nosotros estamos diciendo es que usted ha nombrado mal, y ha nombrado mal. El hecho de que luego, imagínate, menos mal que no, que se hubiera muerto, ya entonces no es mal nombramiento. No, señor, usted ha nombrado mal, usted ha nombrado arbitrariamente, y luego el hecho de que él haya dimitido ante el rechazo ciudadano total no exime que eso lo ha hecho usted mal, y es lo que tiene usted que explicar al Parlamento, además de por lo que decía Pedro, es decir, no sirve la excusa de decir, como usted no me ha elegido, no le doy explicaciones. No, estos son los representantes del pueblo y usted tiene que dar explicaciones a los representantes del pueblo, le hayan elegido a usted o no. Es ahí donde tiene que darlo, pero es que luego enseguida el otro argumento, decir que tiene razón los 4 primeros días, pero el quinto no, eso ya me hizo una gracia terrible. Yo quiero señalar como positivo, porque se ha producido durante el verano, yo creo que no hemos hablado de ello, pero para que se vea que también muchas veces se consiguen cosas, y es los éxitos que están teniendo la comunidad educativa en Getafe y en otros sitios, rechazando los directores, la imposición de directores por parte de la comunidad. Es una lucha que se ha llevado durante todo el verano y en casi todos los sitios se ha conseguido al final que el director siga siendo elegido por la comunidad educativa local y no que te venga a dedo puesto por la comunidad, y me parece algo importante resaltar. Y luego, para que no se me pase este pleno, solo dejar una pincelada de algo que tendremos que hablar más adelante y que yo creo que ya he comentado algo en este programa, hemos comentado entre todos algo, ¿no? Y es que, curiosamente, el primer punto, por cierto, tenemos un orden del día para mañana bastante cortito, está bien esta vez, ¿no? Todavía me sobran algunos puntos, pero bueno, está bien. Pero curiosamente el primer punto es aprovechar que esos son de los que ni se leen
siquiera, se aprueban sin nada, y es aprovechar un crédito extraordinario para pagar 14.000 euros para las cuotas de la Red Española de Ciudades del Clima, Ciudades Saludables y Biodiversidad. Y eso me parece bien, yo creo que se apruebe, ¿no? Sobre todo si se debe, porque corresponde a los años del 2013 al 15, ¿no? Pero eso significa que muchas veces, y tiene que ver también porque vamos a celebrar estos días el tema de la movilidad. Entonces, todas esas celebraciones de la fiesta de la movilidad, las jornadas de los ayuntamientos por el clima y tal, si luego quedan en eso, pues queda en tener que pagar unas cuotas, mantener unos gastos de estructuras burocratizadas para que eso esté adelante, pero me gustaría saber, y Pedro participó en una de esas firmas, hasta qué punto esas cosas que se firman así en un momento solemne de el acuerdo contra el clima por la reducción de tal, luego realmente eso en el día a día se tiene en cuenta y se producen avances y se siguen midiendo las evoluciones del CO2 y se sigue viendo si se están cumpliendo los objetivos que en esas jornadas se pusieron o no, porque si no, tenemos que las jornadas pues sirven sí para estar un día muy bien de fiesta, que 4 o 5 personas vengan o vayan a Madrid o a Barcelona, y al final pues luego lo que queda es una cuota anual de 3.000 euros al año porque existe algo que se llama Red Española por Ciudades del Clima. Si no tienes preocupación, si no te preocupas, si no estás interesado, no vale para nada. Y si no se paga, es que no se está interesado. Es decir, se considera que es una cosa ahí y residual y que en algún momento aparece porque hay que pagar, porque te reclaman, pero no tienes ningún interés, porque si tú tienes interés, claro que sí pagas, porque significa cuanto más recursos tengan, más posibilidad tienen de poder hacer estudios. ¿Para qué sirven estas cosas? Estas cosas sirven para poder recabar las experiencias que se están haciendo ahora mismo en otro territorio, a lo mejor a miles y miles de kilómetros, y que además sirven para mejorar tu entorno y tu medio. Y entonces lo que recoges es todas las experiencias, porque las reuniones, lo que cada uno va y expone su experiencia. Cuando el Ayuntamiento de Getafe estaba en pleno desarrollo económico y empleo, y éramos la voz del mundo prácticamente, y nos llamaban, yo tuve que ir hasta Jeju, a Corea, a explicar la situación del milagro de Getafe, pues eso, para eso sirve, para que la experiencia en desarrollo económico y empleo y en políticas activas de investigación e innovación tecnológica podamos explicar, y otros lo puedan poner. Pues igual nosotros recibíamos información de qué se estaba haciendo, por ejemplo, en Gijón, qué se estaba haciendo en Barcelona, que además en Barcelona era una experiencia preciosa. Tú te vas a Pueblo Nuevo y Barcelona daba las espaldas al mar. Barcelona es una de las ciudades marítimas más importantes de Barcelona. Quien la haya conocido hace simplemente 20 años, antes del 92, daba las espaldas al mar. Pueblo Nuevo era un pueblucho de residuos industriales de una tecnología absolutamente acabada, y hoy da absolutamente, y es toda una zona residencial con edificios, con grandes espacios verdes, con 3 depuradoras. Es decir, es una experiencia de cómo se recupera una ciudad. Pues para eso sirve, para que tú transmitas experiencias y no sigas inventando la rueda. Hay algunos municipios que después de 2000 años siguen inventando la rueda. Si la rueda está inventada, ahora lo que tienes que hacer es ¿para qué la usas? Sí, pues eso es justo lo que digo yo, porque entiendo que esas jornadas puede darse eso, pero si luego no tú te puedes suscribir al País y recibirlo todos los días, pero si no lo lees, pero si luego lo tiras a la papelera y no lo lees, pues, pues estamos de acuerdo, lo habéis hablado muchas veces en esta mesa, que los temas medioambientales siguen siendo la asignatura pendiente de las administraciones locales y regionales de la Comunidad de Madrid. El cuñado. Claro, y este reconocimiento extrajudicial de crédito por cuotas a la Red Española de Ciudades por el Clima es un reconocimiento correspondiente a los años desde 2012, o sea, no se pagaba. Pues o sea, que a esto pone de manifiesto que el interés por escuchar a esta Red Española de Ciudades por el Clima ha sido cuanto menos... Y que no iban, porque si tú vas, tienes que estar al día, si no, no puedes ir. O sea, significa que no iban. Entonces, bueno, que se dé este paso, que se pongan al día con el pago con esta red, me parece perfecto, pero que la escuchen y que alguien se siente a elaborar un plan integral para ver qué hacemos con este tipo de temas en Getafe. Es decir, cómo se puede trabajar desde la administración pública para Getafe estaba entre las 10 ciudades con más ruido, con más polución, entre las 10 siempre que había un ratio de España, ¿eh? Nosotros estábamos entre las primeras. Hicimos un estudio con un consultor inglés y nos dijo, ustedes lo tienen muy difícil porque tienen 2 vías de penetración, que son Toledo y Andalucía. Esto ahí. Tiene una tecnología industrial antigua.
Es decir, todavía se usa el martillo, el humo y la chimenea. Es decir, que por lo tanto tiene usted, es uno, que intentar agilizar el tráfico rodado que usted tiene en el término de tal forma, y se hicieron las 2 autopistas, no por lo que dijésemos nosotros, nos vino bien, y luego sacar el tráfico de la ciudad haciendo zonas peatonales, y luego cambiar la tecnología en nuestro proceso productivo. Lo procuramos hacer todo, y ahora no aparecemos entre las 10 ciudades más contaminantes de España, pero cambiamos la tecnología de la calderería, que tú bien conoces, por Airbus, Eurofighter, Ariane, Matra, Gamesa, es decir, las grandes empresas multinacionales que se vinieron aquí y que no contaminan. No sé si me explico. Por lo tanto, quiero decir que no todos sabemos todo, que tenemos que intentar buscar a gente que sabe más que nosotros de determinados temas. Nosotros cogimos un consulting inglés, que fue quien ganó ese concurso, y nos dotó de una serie de instrumentos para poder cambiar la correlación que teníamos en Getafe de índices de contaminación. Eso yo creo, si pretendes que tú sabes todo y que no te hace falta nadie, estás condenado al fracaso. Es decir, tienes que ir. Por lo tanto, para mí las redes sociales, las redes medioambientales, las redes de desarrollo económico y empleo, las redes de configuración de la ciudad, las redes de participación ciudadana, las redes de desarrollo armónico, todo eso para mí son vitales. Hay unas experiencias de participación ciudadana, de convergencia de la vida social de una ciudad preciosas, y que yo, que ya no soy alcalde, acabo de ir a una, pagándomela yo, punto. Pero es que me parece experiencias vitales de cómo se puede converger y cómo se puede ir al desarrollo social participativo de una ciudad, y que la ciudad se sienta orgulloso de esa apuesta porque participa, porque vive, porque es sujeto activo vivo de ese desarrollo y de ese futuro. Por ir terminando. Eso está muy bien, pero no sé si es así. Claro. Así debería ser. Así debería ser la teoría. Así debería ser. Así es lo que he visto y lo que me han contado ahí. Porque muchas veces... Y hay una ciudad que en el Reino Unido que lo está haciendo y lo ha explicado. Luego a lo mejor vas y no están al 100%, pero los principios a mí me convenció. Sí, lo que quiero decir, Pedro, que se hacen acuerdos de esos, grandes jornadas de esas. Va a lo mejor primero la gente que no debe ir o tal, pero que si eso luego no va hacia abajo y no se mantiene en el día a día esa filosofía, pues se queda en que te has gastado un dinero, y ya no es por el gasto, sino que has hecho una cosa que sí, que está muy bien, pero que al final seguimos sin... No revierte. Si te ves el plan en ecología del PP con Ciudadanos entre los 150 puntos, pues vuelven a atrasar otra vez el horizonte de acciones a tomar en temas de contaminación. Es decir, siempre se va atrasando, y entonces todas estas cosas, por un lado vas a conferencias del clima, y por otro lado, cuando se trata de legislar y se trata de llevar a la práctica acuerdos que hagan ese ahorro en contaminación, pues resulta que lo aplazas. Como ves, no te aburres, ¿eh? Me gusta, así es más dinámico. Por ir terminando, volviendo a lo local, una información a la que tú hacías alusión hace unos minutos, la Semana de la Movilidad Europea, que se va a celebrar aquí en Getafe desde el 16 hasta el 22 de septiembre, con diversas actividades. La principal es una marcha ciclista. El lema: movilidad inteligente, economía fuerte. ¿Al final es solamente un lema o realmente se podrá convertir en una realidad en Getafe a medio plazo? Porque ya no te digo ni a corto, porque nos queda mucho por hacer. No, es verdad que la ecología se ve, y se ve ya por mucha gente, no es un tema minoritario, primero, como algo absolutamente imprescindible y necesario. Y segundo, que sobre lo que tú has planteado, porque si no, pues es una palabra vacía, todo el mundo lo ve como una oportunidad impresionante de tener salida económica el centrarlos en la ecología. Es decir, en transformar edificios, en cambiar determinadas cosas de los edificios para que sean más ecológicamente sostenibles, en construir de una forma distinta, en operaciones de sustitución de lámparas, por ejemplo, intentar que se pusiera en Getafe, por ejemplo, una fábrica de estas de lámparas de LED y empezar a sustituir las lámparas convencionales por las de LED, que suponen un ahorro. Es decir, todo el mundo ve que efectivamente, si nos fijamos un poco en la ecología, si además de tener el objetivo, cuando tomamos una decisión económica, tener exclusivamente las cifras del balance o del estudio de viabilidad de negocio que queremos hacer, tenemos en cuenta la ecología, pues eso no va a ser, o no debiera ser, y eso es lo que dice ese lema, una traba, sino todo lo contrario, una oportunidad de mejora de negocio. Y bueno, pues sí, que no se quede solo en las jornadas, ¿no?
Bueno, a mí me parece importante cualquier cosa que se haga tendente a mejorar las condiciones de vida de la gente, me parece. Pero yo vuelvo otra vez a decir, y ya estoy preparando las espaldas, si no hacemos un plan general de ordenación urbana de lo que queremos que sea Getafe dentro de 8 o 10 años, vamos a ver cómo lo digo, el plan general de ordenación urbana que tenemos es 2003-2004. ¿Se parece algo Getafe al año 2003 o 2004? Es decir, no se parece en nada, pero es que aunque quisiéramos empezar mañana mismo ya a hacer el plan general, tardamos 4 años. Es decir, que hay 12 años que llevamos ya desde que se hizo el plan general, y 4 más son 16 años, y otros 4 o 8 para ponerlo en marcha. Un plan general tiene 4 años de vigencia, y otros 4 de revisión, son 8. Bueno, ya llevamos 4 años en que el plan general formalmente se ha acabado, del 2004 a 2012. Estamos en el 2016. Es decir, estamos ahora mismo en torno a 10-12 años de retraso. Pero es que además esto nos impide preparar el territorio, preparar los ciudadanos, preparar las experiencias. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos seguir siendo con la tecnología avanzada? ¿Queremos ser una ciudad universitaria? ¿Queremos ser una ciudad de servicios? ¿Queremos ser una ciudad turística? ¿Queremos ser una ciudad de equipamientos? Lo que vayamos a hacer, porque si no, podemos con la mejor intención y con el mejor deseo avanzar en zigzag, porque lo que vayamos haciendo no tenga que ver nada con lo que es la línea recta. Si tú tienes claro lo que quieres hacer, automáticamente, aunque avances 10 centímetros cada año, avanzas en la dirección adecuada. Pero si no tienes un plan general que te defina qué quieres ser los próximos 12 años, que es la vigencia de un plan general, si no lo tienes claro, lo que podrás ir haciendo zigzag, que en algunos casos acertarás y en la mayoría de los casos irás en deterioro del objetivo final. Por lo tanto, a mí me parece muy bien una jornada, pero me parecería mejor que se hiciera un plan general con el conjunto de la ciudad, con el conjunto de la sociedad, qué queremos ser de mayores, qué ciudad queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y el paso que avancemos, aunque sea mínimo, vaya en la dirección adecuada. Sí, porque si no podemos hoy asfaltar una calle, mañana tenerla que levantar porque ya no nos sirve, no queremos que sea otra cosa. Y yo creo que Pedro tiene razón y deberíamos de acabar siempre nuestros programas como aquello del hermano Lobo que te acuerdas, tú dices, ¿para cuándo el plan general? Y yo digo, ¡au! Pues ahí queda, así nos despedimos hoy en nuestra habitual tertulia de los miércoles en Getafe Radio. Gracias Pedro Castro y José Valentín por acompañarnos una mañana más aquí los miércoles. La verdad es que hacéis unas tertulias muy amenas, nos lo dicen nuestros oyentes y os lo agradecemos de verdad. Muchas gracias y buen día. Gracias. Y al resto de nuestros oyentes deciros que en unos minutos volveremos para que podáis escuchar de primera mano los cortes de esta rueda de prensa que se ha producido mientras que nosotros estábamos aquí en la tertulia. Escucharemos a Sara Hernández explicándonos cuáles son los principales temas que se abordarán mañana en el Pleno Municipal. Pero para eso vais a tener que esperar unos minutos porque no hemos tenido tiempo material para escuchar esos cortes y montarlos. Así que si os parece, vamos a cortar, veréis que en vuestros móviles el programa se da por finalizado y lo retomaré en aproximadamente 30 a 40 minutos para hacer un repaso rápido de lo acontecido en la rueda de prensa que se ha celebrado mientras que estábamos aquí y de la cual ya tengo el audio en nuestros soportes técnicos para escuchar, montar y contaros a vosotros qué es lo que allí ha sucedido. Así que darnos 40 minutos, a ver si a la 1 podemos estar contándoos qué es lo que ha pasado en esa rueda. Venga, nos vemos, un saludo, hasta luego. En septiembre en Getafe los comerciantes salen a la calle con sus productos. La campaña está promovida por la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Getafe y arranca los días 9 y 10 en Juan de la Cierva y Sector 3. Continuará el 16 y 17 en Las Margaritas y Alhóndiga, 23 y 24 en Centro y Perales y el 30 de septiembre y 1 de octubre en San Isidro y El Bercial. Participan 450 establecimientos. Aprovecha las ofertas y descuentos. El proyecto cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y Getafe Iniciativas GISA, dentro del Plan de Desarrollo Económico. Habrá espectáculos infantiles y talleres para los más pequeños, porque juntos construimos barrio. Participa.